El coronavirus puso en jaque a las grandes potencias del mundo. Son robustas para las guerras. Por ejemplo, se unieron contra Libia. Siguen atacando a Venezuela, Irán y Cuba. Eso sí, pero no son potencias para atender a sus propios pueblos. La verdad es que la pandemia desnuda aún más el agonizante modelo neoliberal donde lo único que importa es el capital. El coronavirus está evidenciando el rostro más inhumano de los gobiernos de derecha. La Unión Europea es un cuento de hadas. No existe, dijo el presidente de Serbia, mientras elogiaba la solidaridad de China. A todas estas, el drama de los ancianos en España es no tener derecho a vivir. De este lado del continente, en América, Estados Unidos, hoy es el epicentro de la pandemia en el planeta, con más de 240.000 casos y más de 5.000 muertos. Han tenido que sacar a los militares a las calles para ayudar a recoger los cuerpos. Nueva York, su capital, la ciudad más influyente del mundo, la cosmopolita, la que nunca duerme, es un desierto. Tienen más de 26.000 enfermos. El Pentágono pidió comprar al menos 100.000 bolsas negras en una primera fase y calculan que los fallecidos por el virus podrían llegar a 240.000. Detener la economía podría ser peor, fue lo primero que dijo Donald Trump. No podemos permitir que la cura sea peor que el problema. Luego flexibilizó en su postura. Algo tarde ya. Estados Unidos es una zona roja del virus. Lo insólito es que en medio de esta catástrofe, Estados Unidos no protege a su pueblo del virus, pero sí anunció que desplegará sus barcos militares en el Caribe para protegerlos, supuestamente, del narcotráfico, en su plan de sacar por la fuerza al presidente Nicolás Maduro. Increíble. Pero los aliados de Washington no se quedan atrás. Brasil y Chile siguen la misma línea de desatención. No han tomado medidas sociales para proteger el empleo ni asegurar el acceso a la salud. Es un sálvese quien pueda. Autorregulación de la economía y libre mercado le llaman. La lógica del capital. Y ni hablar de Ecuador, otro gobierno neoliberal de la coalición de Donald Trump. Mientras las redes se desbordaban mostrando el drama de Guayaquil, muertos en cada esquina, Lenín Moreno, pues pedía a los presidentes del mundo no creer en los fake news. La realidad le explotó en sus narices y no tuvo más remedio que reconocer que debían decir la verdad por más dolorosa que fuese. En contraste, los países bloqueados como Cuba, sancionados como Venezuela y endeudados como Argentina tienen como prioridad salvar las vidas de los contagiados y frenar la propagación del virus. Sus estrategias, sus políticas socialistas, fuertemente criticadas antes de la llegada de la pandemia, ahora dan resultado frente al peor drama que ha vivido la humanidad en 100 años. Son los gobiernos de izquierda, los progresistas, los satanizados, los que han dado la cara por sus pueblos. ¿Qué desnuda el coronavirus? Capitalismo versus socialismo. Pongamos el punto en la I. Históricos, el monroísmo y el bolivarianismo, de justicia social, de inclusión social, de igualdad social. Y vemos también la profunda hipocresía del gobierno del señor Donald Trump, donde ayer se atrevió a amenazar cobardemente al pueblo venezolano. El día de ayer él dijo que está lanzando una operación
en el Caribe para proteger al pueblo de los Estados Unidos del narcotráfico. Hipocresía, doble moral, la selectividad política para cumplir objetivos que nada tienen que ver con proteger al pueblo de los Estados Unidos. La rápida expansión de la pandemia de la COVID-19 ha provocado que los países en el mundo ejecuten medidas que permitan frenar el impacto y propagación de la enfermedad. El cierre de fronteras, distanciamiento social, reforzamiento de los sistemas de vigilancia sanitarios son algunas de las medidas que forman parte de la estricta cuarentena que aplican gobiernos. En algunos casos se suman medidas de apoyo económico para los sectores más vulnerables y en otras, como el caso de Estados Unidos y Reino Unido, se prioriza cuidar al país de una recesión económica. La crisis sanitaria generada por el coronavirus se ha convertido para el gobierno de Donald Trump en una forma de demostrar la poca respuesta de la Casa Blanca ante esta pandemia que ha cobrado la vida de miles de estadounidenses. En ese sentido, el gobierno estadounidense solo ha recomendado distancia social y en algunos estados las máximas autoridades han convidado al llamado de quedarse en casa como forma de contener su propagación. No protege a su pueblo del coronavirus, pero sí del narcotráfico. Las imágenes de un estacionamiento habilitado para indigentes en Las Vegas han inundado las redes sociales con mensajes de indignación. Escenas tercermundistas en Estados Unidos, la potencia del mundo, ¿en serio? El coronavirus se ha convertido para el gobierno de Donald Trump en una forma de demostrar que su imperio no es tal en su propio país. El colapso del sistema de salud en la nación norteamericana es impresionante. La nula negativa de decretar cuarentena mientras se enfocaba en políticas que reactivaran la economía de la nación está cobrando la vida de miles de estadounidenses. Nuestro país no fue construido para ser cerrado, dijo Donald Trump, mientras Estados Unidos es ya el epicentro de la pandemia en América. Donald Trump ha cambiado su discurso después de tantas críticas. Se muestra incluso hasta preocupado en sus redes. Es decir, la realidad virtual, el marketing pues. No hay que olvidar que está en campaña presidencial. Un periodista de Estados Unidos lo resume así: Trump ha lanzado una guerra no contra el coronavirus, sino contra la verdad. Abriremos nuestro país y estaremos vigilando ciertas áreas y estaremos practicando todo lo que ves acá. Vigilaremos esto muy de cerca. No es viable que cerremos el país. Esto pasará. Ganaremos la batalla, pero también tenemos una responsabilidad tremenda. El coronavirus yo creo que desnuda claramente pues lo que es esta fase del capitalismo neoliberal, es decir, lo que hace es que la gente pueda percibir claramente como estos señores que dominan las finanzas, que ya incluso en el 2008, a partir de la crisis de Lehman Brothers, etcétera, etcétera, pues en vez de ayudar a los pueblos, lo que se les hizo fue estrujarlos, hacer que pagaran unas deudas privadas a la banca, sobre todo en Europa, a la banca alemana, a la banca holandesa, a la banca francesa, y que nos dejó totalmente temblando. España, por ejemplo, es uno de los países más desiguales de la Unión Europea, Italia igual. Es decir, tenemos un grave problema de que la gente no tiene trabajo, no tiene capacidad de desarrollar su vida. Y yo creo que este es el toque final para que la mayoría de la gente se dé cuenta de lo que significa el neoliberalismo. Yo creo que es un tiempo que va a cambiar un paradigma total. Convertido en el epicentro de la pandemia por no tomar medidas a tiempo, muchos se han pronunciado en contra de las prácticas de Donald Trump. Bernie Sanders, desde su cuenta en Twitter, dijo: hoy las personas están muriendo sabiendo que están enfermas, pero no van al hospital porque no pueden pagar la factura.
Esa es una desgracia internacional. Ni hablar del desempleo que alcanza en Estados Unidos 6 millones de personas y no hay protección social. La vida le jugó una de las suyas al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Luego, que al igual que Trump, su prioridad fue lo económico y debían morir los que tuvieran que morir. Resultó positivo en coronavirus. Y ahora sí, le dijo a su país, juntos venceremos este virus. Tras una semana en cuidados intensivos, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, fue dado de alta. El primer ministro británico, quien defendió la teoría de la inmunidad colectiva, que afirma que si el 70% de la población se contagiaba con el virus, las próximas generaciones desarrollarían un anticuerpo. Actualmente, defiende el derecho a quedarse en casa. Hard to find words to express my debt. But before I come to that, I want to thank everyone in the entire UK for the effort and the sacrifice you have made and are making. When the sun is out and the kids are at home, when the whole natural world seems at its loveliest and the outdoors is so inviting, I can only imagine how tough it has been to follow the rules on social distancing. El triple bloqueo de las pensiones imposibilita aún más el acceso a la salud para las personas mayores. Los sueldos precarios, el desempleo que se estima sobrepase los 2 millones y la falta de políticas para garantizar el sueldo de los trabajadores escenifica una nueva tragedia para los trabajadores jóvenes, quienes no pueden costear su seguro médico ni el de sus abuelos. Según el Departamento de Salud, la cifra de muertos alcanzó los 12.107 muertos. Y se prevé que puedan ser más debido a que aún no se registran los muertos en las calles y sus hogares. Fight we never picked against an enemy we still don't entirely understand. We're making progress in this national battle because the British public formed a human shield around this country's greatest national asset, our National Health Service. We understood and we decided that if together we could keep our NHS safe, if we could stop our NHS from being overwhelmed, then we could not be beaten, and this country would rise together and overcome this challenge as we have overcome so many challenges in the past. Un discurso que no concuerda con la realidad. El 8 de abril murieron 750 pacientes en un hospital en Londres. Entre las muertes estaba una enfermera de 65 años, que se contagió mientras trataba a los pacientes con una mascarilla de papel, guantes de plástico y una bata. Según el último informe del Servicio Nacional de Salud británico, al menos 40 trabajadores de la salud murieron mientras ejercían sus labores por falta de equipamiento para prevenir el contagio. Al igual que Estados Unidos, los migrantes sufren la peor parte del virus. Bueno, pues que esta gente no tiene ni siquiera apego por sus semejantes, ¿no? Intentaron en primer momento, tanto él, Boris Johnson, como Trump, pues pasar de puntillas por un problema que afecta a toda la población y que, como hemos visto también, a todas las clases sociales, aunque es cierto que también la muerte tiene clases, ¿no? Porque que los multimillonarios, los financieros van a tener acceso a esos respiradores que faltan en la sanidad pública de nuestros países, ¿no? Pero qué ironías de la vida, ¿no? Pretendieron salvar los negocios de los que les pusieron, de los que les mandan realmente, de aquellos que no se presentan a las elecciones pero que mandan realmente, y al final se han dado cuenta de que no puede ser, que el país se va a colapsar 10 veces más que poniendo por encima esos negocios de sus socios o de sus jefes que la salud de sus semejantes, ¿no? Entonces es desgraciado porque podían haber puesto mucho tiempo antes medidas para que esta pandemia no se extendiera, pero como estamos viendo, lo que puede suceder en Estados Unidos puede ser terrible al nivel que está escalando en muy pocos días por encima de China.
Donald Trump, que subestimó desde un inicio el COVID-19, ahora dice que sería un éxito si mueren menos de 200.000 estadounidenses y prorroga el aislamiento que negaba durante todo el mes de abril. Impresiona el testimonio de este militar de Estados Unidos que refleja el ADN de su país, guerrerista, supremacista, que mientras narra la situación de desastre y muertos inocultables, dice, y aunque lo van a escuchar, lo quiero subrayar, ver muertos en una guerra es una cosa porque no son tu gente, pero ver muertos en tu propio país es fuerte. Los del enemigo no importa, oren por mí. Ha comenzado la fase fea aquí en Nueva York. Ya no es un secreto lo que está pasando, que los cuerpos son tantos y tantos y tantos que ahora tenemos que venir nosotros a asistir con esto. Y la gente se está muriendo tan y tan rápido que no tienen ya ni la gente para sacarlos ni ponerlos, y tenemos que hasta buscar gente en sus propias casas. En Italia, el médico anestesiólogo Cristian Salori relató a un medio de prensa de su país que para enfrentar la crisis que ha colapsado el sistema sanitario, han tenido que tomar decisiones muy complejas y duras. Como en la guerra, escogemos a quién salvar. En Bergamo, otra de las ciudades epicentros de la pandemia en Italia, se conoció que cada 30 minutos era sepultada una persona fallecida por COVID-19. Vous avez perdu des amis? Sí. Beaucoup? No. C'est difficile pour vous, les plus âgés. Sí. No me lo explico. Je ne me l'explique pas. Même les scientifiques ne nous donnent aucune réponse pour le moment sur le nombre de morts. Alors ceci est l'Eco di Bergamo, c'est le journal de Bergame, celui que tout le monde lit ici. Et depuis quelques jours, le nombre de pages nécrologiques a fortement augmenté. Aujourd'hui, c'est bien simple, j'en ai compté 10 dans le journal. 10 pages remplies d'annonces mortuaires. Tous ces gens sont partis en quelques jours, ici à Bergame, à cause du coronavirus. El coronavirus está desnudando por completo lo que vive tras bastidores la Unión Europea. Y no es precisamente la unión de Europa, ni la solidaridad. Te das cuenta que la gran solidaridad internacional no existe. La solidaridad europea no existe. Todo fue un cuento de hadas sobre papel, porque esperamos mucho y tenemos nuestras más grandes esperanzas en aquellos que pueden ayudarnos en esta difícil situación, es decir, en China. La Unión Europea, que tiene un centro sobre el que orbitan los demás países y sobre todo los del sur, y es una Unión Europea ordoliberal liderada por Alemania, que defiende pues lo que es los grandes emporios financieros. Y está demostrando, ya es la tercera crisis y yo creo que va a ser una crisis total. La primera crisis fue la falta de ayuda a un país como Grecia, la segunda fue la de los refugiados, la tercera ha sido la del Brexit y en este momento la última que se va a incorporar es una crisis moral, ética total, de descrédito, sobre todo para los países del sur. Hemos visto las declaraciones increíbles y, como decía el presidente de Portugal, repugnantes del presidente, el primer ministro de Holanda, echando la culpa a que atendemos a los mayores en las UCIs y que por eso se colapsan y que en su país no permitirían pues que los mayores se pudieran tratar. O sea, estamos ante una ideología criminal del neoliberalismo, que antes lo leíamos en los años 70 y 60, los grandes financieros que hablaban de que había demasiada gente mayor, y luego hemos visto en declaraciones terribles por parte de la que hoy es presidenta del Banco Central Europeo o incluso de ministros japoneses, etcétera, etcétera, diciendo que los pobres no podemos llegar a viejos.
El capitalismo ha desmontado el papel del Estado y su visión social. Brasil y Ecuador, aliados de Estados Unidos, son el reflejo de esa situación, al igual que ocurre con muchos países de Europa. A Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, no se le ocurrió otra cosa que decir ante la cantidad de muertos en Guayaquil, un cementerio a cielo abierto, por cierto, que las imágenes eran falsas y respondían a un ataque político. La verdad lo sobrepasó. Hay que decir la verdad. Sabemos que, tanto en números de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención. Le sucedió ya a otros países y hoy lo vivimos también en el nuestro, sobre todo en la querida, muy querida Guayaquil. Según los investigadores científicos, con toda seguridad, hoy tenemos decenas de miles de contagios y a cientos de vidas cegadas por este virus, aunque algunos casos se reporten todavía únicamente como sospecha. Hemos hecho ya 9.000 pruebas a pacientes que podrían requerir hospitalización. Tenemos más de 3.163 diagnósticos positivos, pero eso no significa que sean los únicos contagiados. Terrible para nuestros países, pensando en la sociedad europea, la sociedad española, que ya está golpeada, tanto Italia como España, como Portugal o como Grecia. Va a venir una crisis terrible. Se sabía que iba a venir pues un parón de la economía, pero se ha convertido en una crisis terrible, que va a haber desempleados, gente que no va a poder terminar su mes, que no va a poder pagar su casa, porque hay que recordar que en los países capitalistas como el que vivimos en España, pues si no pagas vas a la calle. Por lo tanto, viene un momento terrible para todo el mundo, pero también viene ese desnudez por fin del capitalismo neoliberal que ojalá haga reflexionar a los pueblos y sobre todo pone sobre la mesa que solo con un entendimiento social, socialista de nuestra economía y del Estado, por lo menos en sus recursos estratégicos, se puede avanzar y se puede cuidar a todas las sociedades. Por lo tanto, lo vamos a pasar muy mal. Puede pasar cualquier cosa en los grandes cambios geopolíticos que estamos viendo, porque China ha derrotado a esa amenaza y además está prestando ayuda que no ha prestado en Europa ni en otros lugares del mundo, ni Estados Unidos ni la OTAN. Yo creo que va a cambiar el poder en el mundo. No hay que olvidar lo que ocurre en Brasil, la copia exacta de Donald Trump, pero con rostro de Jair Bolsonaro. El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Marco Aurélio Melo, solicitó a la Fiscalía General analizar un pedido para apartar de su cargo al presidente Bolsonaro durante 180 días por inacción en medio de la crisis sanitaria, lo que ha puesto al país en riesgo. Y hay que decirlo por la calle del medio, las contradicciones, los defectos y los puntos débiles del capitalismo amenazan su propia existencia. Mientras gobiernos tradicionalmente criticados por sus políticas populistas, comunistas, son los que prácticamente vienen salvando al mundo. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha abierto los ojos de muchos. Los yanquis solo quedaron para salvar vidas en películas. Los países bloqueados como Cuba, Venezuela, Rusia, China e Irán son quienes asumen la bandera de la solidaridad para ayudar a esas grandes potencias que han caído en una incontrolable crisis humanitaria. Estas naciones no dan lo que les sobra, comparten lo que tienen, porque la prioridad es salvar la vida, salvar a la humanidad. Y como dijo José Ignacio Latorre, físico cuántico español,
Las grandes potencias no tienen problemas morales al fabricar armamento que no sirven para defender los países, sino para alimentar guerras en África y cualquier otro lugar. Y el coronavirus enfrenta la realidad de decir cuánto vale la vida de un ciudadano. Post pandemia se verá qué mundo queda y se tomarán decisiones de un profundo calado ético que dividirán a la humanidad. Pusimos el punto en la I.